Marido humilla a su esposa por no poder tener hijos, pero 9 meses después la ve con gemelos en la TV. Detrás de las paredes perfectamente pintadas de una casa en la colonia Cumbres de Monterrey, donde las bugambilias florecen sin permiso y los vecinos saludan con sonrisas de compromiso, se escondía una verdad que nadie sospechaba. A veces, la vida que todos envidian es solo una pintura mal adherida sobre una pared agrietada. Esta es la historia de Luciana y Mauricio, una pareja que parecía tenerlo todo, hasta que lo invisible comenzó a pesar más que lo visible. ¿Desde dónde estás viendo nuestras historias narradas? Cuéntanos en los comentarios. Nos encanta leerte. Luciana se despertó con los primeros rayos de sol filtrándose entre las cortinas blancas de lino que ella misma eligió con tanto cuidado. Se sentó al borde de la cama y respiró hondo, tratando de espantar esa opresión que le apretaba el pecho desde hace meses. Mauricio aún dormía a su lado, con el ceño ligeramente fruncido, como si hasta en sueños llevara cuentas pendientes. Eran las 6:32 de la mañana. Ella bajó en silencio como todas las mañanas para preparar el desayuno. Pan artesanal, aguacate en rebanadas, huevos tibios, jugo natural y café, mucho café. Todo tenía que estar listo antes de las 7 en punto. No porque él se lo exigiera abiertamente, sino porque ya se había vuelto costumbre leer su disgusto en los gestos pequeños. El levantamiento de ceja, el suspiro largo, el tenedor cayendo con fuerza sobre el plato. La cocina era moderna, de mármol pulido y electrodomésticos que jamás usaban más allá de lo básico. Pero Luciana disfrutaba ese espacio. Se sentía útil, contenida, como si ahí, entre el ruido del exprimidor y el olor a café recién hecho, aún pudiera controlar algo en su vida. Cuando Mauricio bajó, vestía su traje azul marino impecable, el nudo de la corbata perfectamente simétrico y la mirada clavada en su celular. La saludó con un leve buenos días, sin levantar la vista. ¿Cómo dormiste?, preguntó ella, sirviéndole el café en su taza favorita. Igual que siempre, respondió seco, sin emoción. ¿Ya te mandó mensaje el laboratorio? Luciana se tensó por dentro. Esa pregunta era como una cuchilla fina que le cortaba las costillas desde dentro. Aún no, pero la doctora dijo que probablemente hoy tengamos los resultados. Él no dijo nada. Solo asintió con un movimiento casi imperceptible y siguió revisando sus correos. Comió sin comentar el desayuno. Luciana lo observó en silencio, buscando en su rostro un gesto de complicidad, una señal de cariño. Pero ya no quedaban rastros de eso. El silencio entre ellos era un nuevo lenguaje. Uno que aprendieron poco a poco, en la infertilidad, en las citas médicas, en las inyecciones hormonales, en las pruebas fallidas, en los meses que llegaban y se iban sin una línea azul en la prueba de embarazo. Llevaban 7 años casados. Se conocieron en la universidad, en un congreso de tecnología educativa. Mauricio, siempre ambicioso, ya hablaba de fundar una empresa propia. Luciana era idealista, soñadora, creyente de que la educación podía cambiar el mundo. Él la conquistó con su inteligencia y carisma. Ella lo enamoró con su ternura y su mirada luminosa. Se casaron jóvenes, rodeados de familia, amigos y promesas. Al principio todo fue perfecto. Ella dejó su plaza de maestra cuando él recibió la oferta de trabajar en una empresa de tecnología internacional. La decisión fue mutua, o al menos eso pensó Luciana. «Vamos a formar una familia», le decía él. «Tú encárgate de la casa y ya luego te reintegras». Y ella aceptó porque lo amaba y porque creía que todo era temporal. Pero los meses se convirtieron en años, los intentos se convirtieron en frustración, y la promesa de una familia se fue diluyendo con cada negativa, con cada menstruación, con cada visita al ginecólogo que terminaba en lágrimas ahogadas en el baño. «Hoy tengo junta con los de Seattle», comentó Mauricio mientras recogía su portafolio.
No me interrumpas si llego tarde. Luciana solo asintió. No lo besó. Él tampoco lo intentó. A mediodía, Luciana decidió pasar por la parroquia. Aún le quedaba algo de fe, aunque cada vez se sentía más como una plegaria abandonada. Se sentó en la banca más alejada, en silencio. No rezó, solo miró al Cristo del altar con los ojos húmedos y la garganta cerrada. ¿Qué más tengo que hacer?, pensó. No soy suficiente, no he dado todo. Recordó todas las veces que se inyectó hormonas sola, temblando frente al espejo, las ecografías, las falsas esperanzas. Las veces que Mauricio le pidió que se relajara, como si su cuerpo fuera una máquina defectuosa que solo necesitaba reiniciarse. Salió del templo más vacía que cuando entró. Esa tarde, mientras acomodaba la ropa recién planchada, el teléfono sonó. Era la clínica. La voz de la doctora era suave, pero directa. Luciana, ya tenemos los resultados. Me gustaría que vinieras, si puedes, para explicarte todo con calma. El corazón le dio un vuelco, pero lo supo. Lo supo antes de escuchar más. No había buenas noticias. Esa noche, Mauricio llegó tarde. Traía olor a whisky y perfume caro que no era de Luciana. Ella lo sabía. No necesitaba pruebas. Lo olía en su ropa, lo notaba en su indiferencia, pero no decía nada, porque el dolor de perderlo le parecía más insoportable que el de compartirlo. Sin embargo, esa noche fue distinta. Fui al médico, dijo ella, sentada en el borde de la cama, mientras él se desabotonaba la camisa. Mauricio solo murmuró un «y» sin detenerse. Confirmaron lo que temíamos. Es un problema en mi sistema inmunológico. Mi cuerpo rechaza los embriones como si fueran invasores. Hay tratamientos, pero son caros, riesgosos, y las probabilidades son bajas. Mauricio se quedó inmóvil unos segundos. Luego soltó una risa sarcástica. O sea que no puedes tener hijos. Luciana bajó la mirada. No es tan simple, hay opciones, pero ¿qué? ¿Vamos a gastar miles de pesos en intentos inútiles solo porque no puedes hacer lo que se supone que deberías hacer? Esa palabra la golpeó más que un puñetazo. Inútiles. ¿Eso crees? ¿Que soy inútil?, dijo ella con la voz temblorosa. No pongas palabras en mi boca, respondió él frío. Solo digo que ya fue suficiente. Ya intentamos todo. Tal vez deberías aceptar que no eres una mujer completa. El silencio fue absoluto. El tipo de silencio que pesa en las paredes, que se mete en los huesos, que convierte el hogar en una celda. Luciana se metió al baño, cerró la puerta y se sentó en el piso frío. No lloró. A esas alturas, las lágrimas ya se le habían secado. Solo se abrazó a sí misma, tratando de no quebrarse más. Esa noche durmieron espalda con espalda, en la misma cama, pero a años luz de distancia. Los días siguientes fueron peores. Mauricio salía más, hablaba menos, y cuando lo hacía era para lanzar comentarios cortantes. ¿Ya regaste las plantas? ¿O eso tampoco puedes? ¿Vas a seguir deprimida todo el día? No eres la única con problemas. Tal vez deberías buscar terapia o una cuna para gatos. Luciana aguantó todo, porque aún tenía la esperanza de que él cambiara, que el hombre que conoció, el que la abrazaba con fuerza cuando creían que estaban embarazados por primera vez, volviera. Pero ese hombre ya no existía. Un día, mientras hacía el súper, una vecina se le acercó con una sonrisa demasiado amplia. «¿Y los hijos, Luciana? Ya va siendo hora, ¿no?». Ella solo sonrió con cortesía. A veces la vida no es tan sencilla. «Ay, pero con ese esposo tan guapo y exitoso que tienes, seguro pronto, ¿eh? Hay que aprovechar que él es de los que sí quieren, no como otros». Luciana solo asintió, pero por dentro algo se rompía cada vez más. Una noche, Mauricio llegó con un nuevo perfume impregnado en el cuello. Esta vez no lo ocultó. «Tenemos que hablar», dijo. Y esa fue la primera vez que Luciana deseó que no tuviera razón, pero la tuvo. «No quiero seguir así. Ya firmé los papeles. Me los entregaron hoy. Creo que es lo mejor para los dos». Luciana no discutió. Solo preguntó, «¿Hay otra mujer?». Mauricio la miró con frialdad. «Sí,
y ella sí puede darme lo que tú no. Luciana se quedó de pie en la sala, sintiendo cómo el alma se le escurría por los dedos. No gritó, no lloró, no suplicó. Solo dijo: «Espero que no te arrepientas». Él sonrió, confiado. Eso no va a pasar, pero el destino, con su cruel sentido del humor, ya tenía otros planes. Luciana se levantó con un peso en el pecho que la acompañaba desde que recibió la llamada de la clínica. Aún no había reunido el valor para decirle a Mauricio la verdad. Tenía el sobre cerrado en el cajón de la cómoda, junto a unas fotografías antiguas de cuando todo parecía más simple, más limpio, menos cruel. Durante el desayuno, él hojeaba el periódico financiero mientras tomaba su café. Llevaba puesto el reloj de lujo que se había comprado después de cerrar un contrato importante, el mismo que presumía en redes sociales como símbolo de disciplina y éxito. Ella lo observaba en silencio, sabiendo que lo que estaba a punto de decir podría terminar de destruir lo que quedaba entre ellos, o al menos lo poco que ella aún intentaba rescatar. «¿Tienes un minuto?», preguntó ella con voz baja, tratando de sonar tranquila. «Hazlo rápido», respondió él sin soltar el periódico. Luciana tragó saliva. Se acercó al cajón, sacó el sobre blanco y lo colocó sobre la mesa. Mauricio apenas lo miró. «¿Y eso qué es?». «Los resultados de los últimos estudios». Él lo abrió sin emoción, como si leyera el menú de un restaurante. Conforme pasaban los segundos, su rostro cambió. Frunció el ceño, se inclinó hacia adelante y leyó una y otra vez la misma línea. Luego tiró el papel sobre la mesa con un gesto de desdén. «¿Qué demonios es esto? Es un diagnóstico inmunológico. Mi cuerpo produce anticuerpos que atacan los embriones, los rechaza. Es como si no reconociera la posibilidad de vida. Es raro, pero existe. No es imposible embarazarme, pero es muy complicado». «Entonces no puedes tener hijos». «No es tan simple», respondió ella de inmediato. «Hay tratamientos, inmunoterapia, ciclos especiales de fertilización, pero son caros, invasivos y... ¿Y quieres que gaste una fortuna solo para que juegues a la mamá?». Luciana sintió cómo se le quebraba algo por dentro. Cerró los ojos por un segundo, intentando contener el temblor en sus manos. «No estoy jugando», dijo en voz baja. «Yo también quiero formar una familia, pero necesito tu apoyo. Necesito que lo intentemos juntos». Mauricio soltó una risa irónica, una de esas que cortan como vidrio. «Mi apoyo, Luciana. Llevo años apoyándote. ¿Sabes cuántas veces cancelé viajes, reuniones, eventos por tus citas y tus dramas? ¿Cuánto dinero he gastado en clínicas que no sirven para nada? No fueron dramas», dijo ella firme. «Fueron intentos. Intentos para salvar algo que tú también dijiste que querías. Lo quise, cuando pensé que podrías cumplir con tu parte. Pero resulta que no sirves para eso». Esa frase cayó como una bomba. Luciana no pudo evitar soltar una lágrima, pero no apartó la mirada. Él se levantó de la mesa, tomó su portafolio y se dirigió a la puerta. «Ya tuve suficiente de tus lloriqueos. Si realmente me amaras, aceptarías que yo merezco algo mejor que esto». Y se fue, sin besarla, sin mirarla, como si dejarla fuera tan simple como apagar la luz de una habitación. Los días siguientes fueron una larga sucesión de silencios y ausencias. Mauricio no volvió a mencionar el tema. Llegaba cada vez más tarde, con excusas vagas y olor a perfume que no era el de Luciana. Ella comenzó a notar llamadas que colgaban cuando ella contestaba el teléfono de casa. Su ropa empezaba a tener manchas de maquillaje en el cuello, y los mensajes en su celular aparecían con nombres ambiguos como Jorge de Finanzas o Lucía del Proyecto. Una noche, mientras él se duchaba, Luciana tomó su celular. Dudó por unos segundos, pero su corazón ya no aguantaba. Lo desbloqueó con facilidad. La contraseña seguía siendo su fecha de aniversario. Ahí estaban mensajes con una tal Carolina, fotos, audios, conversaciones cargadas de insinuaciones, palabras que nunca le dijo a ella. «¿Vas a venir esta noche o te va a detener la amargada de tu esposa?».
Cada vez que estoy contigo me siento vivo. Ella es un lastre. Te prometo que pronto terminaré con todo esto. Luciana sintió que le arrancaban el aire de golpe. No solo era la traición, era la forma en que hablaba de ella, como si fuera una carga, una sombra, un estorbo. Cuando Mauricio salió del baño, la encontró de pie, con el celular en la mano y la mirada fija. ¿Y esto?, preguntó ella, extendiéndole el teléfono. Él ni siquiera se inmutó. Lo tomó con calma, lo bloqueó y se lo guardó en el bolsillo. No es asunto tuyo, no es asunto mío que tengas una amante. Mauricio se encogió de hombros. ¿Y qué esperabas? ¿Que me pasara la vida con alguien que ni siquiera puede darme un hijo? Ya no estamos en la época de nuestras abuelas. Yo no me voy a quedar estancado contigo. ¿Eso piensas de mí?, preguntó, temblando. ¿Que soy una carga? No solo lo pienso, dijo, mirándola con frialdad. Lo sé. Luciana sintió como si una pared entera le cayera encima. No dijo nada más. Solo se fue al cuarto de huéspedes, cerró la puerta y se dejó caer en la cama, abrazando una almohada como si fuera lo único que la mantenía entera. Al día siguiente, Mauricio no regresó a dormir, tampoco al siguiente. Empezó a llegar solo por las mañanas, a cambiarse de ropa o tomar documentos. Ella dejó de preguntar, y con el tiempo, él dejó de justificar sus ausencias. Luciana buscó refugio en su hermana, Fernanda, con quien hablaba casi todos los días por teléfono. ¿Y sigues ahí?, le preguntó una tarde. No sé cómo aguantas, Lucy. No se vale lo que te está haciendo. No es tan fácil, Fer. Yo dejé todo por él, mi carrera, mis planes, mi vida. ¿A dónde voy a ir ahora? A donde quieras. A mi casa si es necesario. Pero no sigas permitiendo que te pisotee así. No lo mereces. Luciana guardó silencio. Lo sabía. Pero también sabía que el miedo a empezar de nuevo a veces pesa más que el dolor de quedarse. Pasaron semanas. Una noche, Mauricio llegó borracho. Tropezó con la mesita de la entrada y tiró un florero. Luciana salió corriendo de su habitación. ¿Qué haces?, preguntó asustada. Él la miró con los ojos vidriosos. ¿Todavía estás aquí? Sí, esta también es mi casa. Mauricio se rió con burla. ¿Tu casa? No tienes ni un trabajo, ni un hijo. ¿Qué tienes, Luciana? Ella lo miró, sintiendo un calor que le subía por el cuello. Ya no era tristeza, era rabia. Tengo dignidad, le dijo con voz firme, algo que tú perdiste hace mucho. Él la empujó con una mano, no con violencia brutal, pero lo suficiente para que ella perdiera el equilibrio y cayera de espaldas en el sillón. No me hables así, no eres nadie para exigirme nada. Luciana se quedó ahí, sin moverse, sintiendo la humillación quemándole el pecho. Mauricio subió a la habitación y al poco rato se escucharon ronquidos. Esa noche ella no durmió. Empacó algunas cosas, documentos, fotos, una muda de ropa. A las 5 de la mañana tomó un taxi al aeropuerto. No dejó nota, no mandó mensaje, no avisó a nadie. Solo se fue a Guadalajara, a donde empezaría de cero. Sin saberlo, estaba salvando su vida. La ciudad de Guadalajara la recibió con un cielo nublado y el ruido de los camiones urbanos que no se detenían. Luciana descendió del taxi frente a un edificio modesto de ladrillo rojo, con una maleta en cada mano y el corazón hecho trizas. La recibió Fernanda, su hermana menor, con una mirada que mezclaba alivio, compasión y una tristeza silenciosa por verla en ese estado. «Estás en casa, Lucy», le dijo Fernanda con ternura, tomándola del brazo. «Aquí nadie te va a juzgar». Luciana no respondió, solo asintió con la cabeza y caminó hacia el interior del pequeño departamento que su hermana compartía con su hijo de 6 años, Emiliano. El niño corrió a abrazarla en cuanto la vio. «Tía Lucy, ¿te vas a quedar mucho tiempo?» «Un ratito», contestó ella con una sonrisa débil, haciendo un esfuerzo para parecer entera. «Hasta que me sienta mejor». Esa noche no durmió. Dio vueltas en el colchón inflable de la sala, escuchando cada ruido del edificio, cada voz lejana del vecindario, cada tic del reloj. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente seguía atrapada en aquella casa de Monterrey.
en la cocina que alguna vez sintió suya, en los desayunos silenciosos, en los insultos velados. Cerró los ojos con fuerza, deseando poder borrar a Mauricio de su memoria, pero él seguía ahí como una sombra que no se iba ni con la luz prendida. Mientras tanto, en Monterrey, Mauricio se tomaba selfies en un yate rentado en la presa de La Boca. La sonrisa perfecta, los lentes de sol, la camisa blanca abierta hasta el pecho. A su lado, Carolina reía escandalosamente mientras sostenía una copa de vino espumoso que ni siquiera sabía pronunciar. Él la conoció en una de esas fiestas de networking, donde todos fingen tener más dinero del que realmente poseen. Ella era influencer, modelo de productos de belleza y ocasionalmente conductora de un programa de internet que casi nadie veía, pero que ella promocionaba como si fuera la nueva reina de la televisión. Carolina se desvivía por mostrar su relación en redes. Cada desayuno, cada regalo, cada frase cursi adornada con hashtags. Mi rey, el verdadero amor sí existe. Pareja poderosa. Mauricio, halagado, se dejaba llevar. Después de años de frustración y tensiones, Carolina le ofrecía todo lo contrario a Luciana. Ligereza, risas sin profundidad, palabras sin compromiso. Se mudaron juntos a un departamento de lujo en San Pedro. Mauricio presumía su nueva vida como un renacimiento. Compró muebles caros, llenó el lugar de pantallas, bocinas inteligentes, asistentes virtuales. Todo debía gritar éxito, todo debía reflejar que él había ganado. Pero por dentro, algo comenzaba a erosionarse. Luciana pasaba los días en bata, sin fuerzas ni ganas de salir. Fernanda le llevaba comida al sillón, donde ella se recostaba viendo programas que no seguía. El mundo le pasaba enfrente como una película sin sentido. Dejó de peinarse, dejó de revisar el celular. Los días se volvían idénticos. Solo encontraba algo de consuelo cuando Emiliano se le sentaba al lado y le pedía que le leyera cuentos. Una tarde, Fernanda la sentó en la cocina con un café caliente y una mirada firme. Lucy, tienes que volver a vivir. No puedes seguir así. No tengo ganas de nada, respondió sin mirarla. ¿Y crees que algún día vas a despertar queriendo? No, Luciana. La vida no espera. Te arrastraste durante años por alguien que no lo merecía. Ahora te toca levantarte, aunque sea a la fuerza. Luciana suspiró. Por primera vez en semanas sintió una chispa. Pequeña, lejana, pero estaba ahí. No sé por dónde empezar. Empieza por recordar quién eras antes de que él te rompiera. Mauricio, por su parte, comenzó a sentir el precio del orgullo. Carolina, tan encantadora al principio, era una figura de aparador. Le exigía regalos constantes, cenas en restaurantes de moda, viajes improvisados para alimentar su contenido. Lo acompañaba a eventos corporativos con vestidos llamativos y discursos vacíos, lo cual provocaba burlas disimuladas entre sus socios. Una noche, después de una cena de negocios en la que Mauricio intentó convencer a un inversionista extranjero de un nuevo proyecto, Carolina interrumpió para hablar de su más reciente rutina de skincare. «¿Te puedes callar?», le dijo Mauricio al oído, furioso. Carolina frunció los labios, humillada. Esa noche discutieron en el elevador del penthouse. Ella lo llamó mediocre, él la llamó inútil, y por primera vez ambos se dieron cuenta de que la fantasía comenzaba a resquebrajarse. «No soy tu trofeo, Mauricio. Si quieres una empleada sumisa, búscate otra. ¿Y tú crees que eres indispensable? Estás aquí porque te conviene. Sin mí no eres nadie». El golpe no fue físico, pero Carolina lo sintió como un disparo. Esa noche se encerró en el cuarto de visitas y él durmió en el sillón. Luciana, lentamente, empezó a caminar de nuevo. Fernanda le consiguió una cita con una psicóloga del DIFE, quien la recibió con calidez y sin juicio. Fue difícil abrirse, pero lo hizo. Habló de su miedo, de su culpa, de su sensación de fracaso como mujer. Lloró, se vació y por primera vez
Alguien la escuchó sin minimizar su dolor. Después de algunas semanas, aceptó trabajar medio tiempo en una pequeña librería en el centro de Guadalajara. Ganaba poco, pero el olor a papel y la conversación con los clientes la revitalizaban. Redescubrió su amor por la literatura, por los niños que venían con sus mamás a buscar cuentos. Redescubrió a Luciana. Un día, al salir del trabajo, encontró una nota en su bolsa. Era de una señora mayor que solía visitarla. Gracias por tu atención. Me haces sentir acompañada. Qué bueno que existes. Luciana lloró en el camión, pero no de tristeza. Era otra cosa, algo más parecido a gratitud. Mauricio, mientras tanto, recibía malas noticias. Su empresa, que había crecido en parte por contratos gubernamentales, empezó a tener auditorías. Uno de sus proyectos fue señalado por inconsistencias. Los inversores empezaron a retirarse. Carolina, al ver el desplome, comenzó a alejarse. «No vine a arruinarme contigo», le dijo sin rodeos. «Tú me dijiste que esto era una alianza poderosa, no una película de terror fiscal. ¿Así de fácil? ¿Te vas? No soy Luciana, yo no me trago tus discursos». Y se fue, con maletas y sin lágrimas. Mauricio se quedó solo en el penthouse vacío, mirando las luces de la ciudad como un reflejo de lo que pudo ser. Ya no había cenas, ni eventos, ni halagos, solo el eco de su propia soberbia. Luciana volvió a tomar clases, cursos en línea de psicología infantil, de pedagogía moderna. Volvió a leer en voz alta, a escribir en una libreta. A veces se detenía a mirar su reflejo en el espejo del baño de la librería. Ya no era la misma mujer rota que llegó con maletas a Guadalajara. Ahora tenía una postura más firme, una mirada más clara. Todavía dolía, sí, pero dolía distinto. Era un dolor que ya no controlaba su vida. Una tarde, caminando por el centro, se detuvo frente a una tienda de maternidad. En el aparador, una pequeña figura de peluche la miraba con ojos redondos. Sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no desvió la mirada. Entró. Caminó entre los estantes, se detuvo en la sección de cunas y mantas, y por primera vez en meses pensó, tal vez aún hay esperanza. Y esa noche, sin avisar, sacó del cajón aquella carpeta con los diagnósticos. Marcó el número de una clínica especializada en fertilidad. Buenas noches, me gustaría agendar una cita. Quiero intentarlo una vez más. Del otro lado, una voz cálida le respondió. Claro que sí, señora Luciana. Bienvenida. La sala de espera de la Clínica Biogenética del Occidente era silenciosa, impersonal, llena de revistas viejas y sillas acolchonadas que no alcanzaban a disimular el cansancio de quienes se sentaban ahí. Luciana cruzó la puerta con paso inseguro, sujetando su bolso con ambas manos, como si eso le diera fuerza. Había llegado puntual a la cita, pero su corazón latía con fuerza descontrolada, como si quisiera regresarse corriendo a casa. Había tardado semanas en tomar esa decisión, y aún así sentía que no estaba lista para enfrentar un nuevo no. Luciana Valdivia, llamó una recepcionista con tono amable. Se puso de pie. Asintió con una sonrisa tímida y siguió a la joven por un pasillo largo, blanco y silencioso. Al final del corredor, una puerta de cristal esmerilado se abrió con un suave clic. Detrás del escritorio, un hombre de unos 50 años, con bata blanca, lentes de pasta y expresión serena, se levantó para recibirla. Buenas tardes, Luciana. Soy el doctor Sergio Almada. Puedes decirme, Sergio, si te sientes más cómoda. Ella extendió la mano, ligeramente temblorosa. Él se la estrechó con calidez, sin apuros. Toma asiento, por favor. Ya leí tu expediente y, antes que nada, quiero agradecerte por confiar en nosotros. Sé que no es fácil volver a intentarlo después de tantas decepciones. Luciana sintió que algo en su pecho se aflojaba. Esa sola frase, dicha sin juicio, sin dureza, fue suficiente para que su cuerpo empezara a soltar una tensión que ni siquiera sabía que seguía cargando. La verdad, pensé que nunca volvería a estar en un lugar así,
confesó. Y sin embargo estás aquí. Eso habla de ti más de lo que crees. Durante los siguientes minutos revisaron su historial clínico. El doctor Almada escuchó con atención, sin interrumpirla, mientras ella relataba los años de tratamientos fallidos, las hormonas, las falsas esperanzas. No mencionó a Mauricio por nombre, pero dejó claras las heridas. Tu diagnóstico es delicado, sí, dijo él después de revisar los estudios, pero no imposible. Hay un protocolo que estamos aplicando con mujeres que tienen tu mismo perfil inmunológico. Es una combinación de inmunoterapia y soporte hormonal, acompañada de una FIB controlada. No te voy a mentir, es costoso, es duro y no hay garantía. Pero existe una posibilidad real, no es una fantasía. Luciana respiró hondo. El aire le supo distinto, no dulce, no reconfortante, pero sí menos áspero que antes. ¿Y cuánto cuesta? El doctor Almada la miró con expresión grave, pero luego, después de unos segundos de silencio, se inclinó ligeramente hacia ella. Me conmovió tu historia, Luciana. Las pacientes como tú no deberían cargar con toda la injusticia de la infertilidad. Y te soy sincero, no estás sola. Tengo una fundación que cubre parte de los tratamientos para mujeres en condiciones emocionales y económicas difíciles. Podemos ayudarte, podemos intentarlo. Ella se quedó en silencio. Quería hablar, agradecer, soltar todo en llanto, pero no encontró palabras. Solo asintió, con los ojos llenos de lágrimas, mientras el doctor le pasaba un pañuelo. Vamos paso a paso. Primero unos exámenes nuevos. Luego preparamos el protocolo. Pero si tú decides seguir, Luciana, yo voy contigo hasta el final. Durante las semanas siguientes, Luciana volvió a entrar a ese mundo médico del que había huido. Pero esta vez algo era distinto. Ya no se sentía juzgada ni culpable. La clínica era un lugar cálido, con rostros conocidos, con enfermeras que la saludaban por su nombre. El doctor Almada se convirtió en una figura de calma, casi paternal. Era directo pero compasivo. Le explicaba cada procedimiento con claridad, sin infantilizarla, y nunca la miraba con lástima, sino con respeto. Los análisis iniciales confirmaron que su sistema inmunológico seguía siendo hostil a la implantación, pero también revelaron algo nuevo. Sus óvulos aún eran viables. Con la estimulación adecuada y el tratamiento inmunológico existía una ventana de oportunidad, una ventana pequeña, frágil, pero real. Empezó el tratamiento con precaución. Inyecciones diarias, revisiones constantes, hormonas que alteraban su estado de ánimo. Había días en que se sentía eufórica, otros en los que lloraba sin razón aparente. Fernanda se convirtió en su pilar. La acompañaba a las citas, le preparaba sus comidas especiales, cuidaba de Emiliano cuando Luciana se encerraba en su habitación a llorar de miedo o cansancio. «Tú puedes, Lucy», le decía su hermana mientras le acariciaba el cabello. «Lo vas a lograr, y si no, igual voy a estar aquí para ti». Luciana sonreía débilmente, aunque por dentro a veces sentía que no merecía tanto amor. Aún arrastraba culpas antiguas, dudas plantadas por años de abuso emocional. Pero cada vez que cruzaba las puertas de la clínica, sentía que una nueva parte de sí misma iba renaciendo. La punción ovárica fue dolorosa, pero exitosa. Lograron extraer 5 óvulos maduros. 3 fueron fertilizados con éxito. 2 sobrevivieron los primeros días. «Vamos a transferir uno», dijo el doctor Almada. «Y si hay suerte, el otro lo congelamos. No queremos sobrecargar tu cuerpo». Luciana asintió. Era el día de la transferencia. Se puso la bata blanca, se acostó en la camilla y cerró los ojos mientras escuchaba el sonido de la máquina de ultrasonido. El doctor le sostuvo la mano mientras una enfermera asistía al procedimiento. «Este es el momento», le susurró él. «Sea cual sea el resultado, tú ya estás haciendo historia contigo misma». Ella sintió que esa frase se le quedaba grabada como fuego. Historia consigo misma. Sí, ya no era por Mauricio, ya no era por llenar vacíos, era por ella.
Los días siguientes fueron los más largos de su vida. Tenía que esperar 2 semanas para saber si el embrión se había implantado. Cada molestia abdominal, cada mareo, cada sensación mínima se convertía en una espiral de dudas. Le prohibieron hacerse pruebas caseras. Tenía que esperar el análisis de sangre oficial. Pasaba las tardes en la azotea del edificio, mirando el atardecer sobre Guadalajara. Con una libreta en la mano, escribía pensamientos, fragmentos de sueños, recuerdos de niña. Y un día, sin pensarlo, empezó a escribirle cartas a alguien que aún no existía. Si vienes, prométeme que vas a ser libre, que no vas a cargar mis miedos, que vas a reír mucho y llorar sin vergüenza, que te voy a enseñar a caminar con el alma suelta. Se lo leía a sí misma en voz baja, como si sus palabras pudieran preparar el terreno para una nueva vida. El día de la prueba llegó. Fernanda la acompañó a la clínica. Luciana llevaba el corazón en la garganta, las manos heladas, la mirada perdida. «Pase, por favor», dijo la enfermera. El doctor Almada la recibió con una sonrisa contenida. Tenía los resultados en una carpeta. La miró a los ojos. No habló de inmediato. Luciana sintió que iba a vomitar. «Es positivo, Luciana. Estás embarazada». Ella se quedó inmóvil. No entendía. No lo creía. Parpadeó varias veces, como si necesitara reiniciar la realidad. ¿Qué tan seguro es? Totalmente seguro. Los niveles hormonales son excelentes. El embrión está firme. Todo indica que vamos bien. Es solo el principio, pero es un buen principio. Luciana no pudo evitarlo. Se llevó las manos a la boca y rompió en llanto. Un llanto diferente. Un llanto que no dolía. Un llanto que liberaba. El doctor se puso de pie, le entregó una imagen impresa del embrión y le palmeó el hombro. «Bienvenida a tu nueva historia». Esa noche en casa, Luciana se encerró en su habitación. Se miró al espejo. No se veía distinta, no todavía, pero algo había cambiado. Dentro de ella, algo comenzaba a crecer, algo más fuerte que el miedo, más grande que la tristeza. Sacó su libreta y escribió una última carta. «Te estoy esperando con todo lo que soy. No sé qué viene después, pero ya no tengo miedo, porque tú, aunque aún no me conoces, ya me estás enseñando a vivir». Y sonrió, por fin, con todo el corazón. Luciana despertó esa mañana con una extraña sensación en el cuerpo, como si por fin pudiera habitarse sin miedo. Las náuseas de los primeros días del embarazo se habían vuelto parte de su rutina, pero esa mañana eran más suaves. El sol entraba por la ventana del cuarto que Fernanda había decorado con cortinas amarillas, y el olor a café recién hecho llegaba desde la cocina. Se sentó con una mano sobre el vientre. Apenas había un pequeño abultamiento, un indicio tímido de la vida que crecía dentro de ella. No uno, sino 2 corazones latiendo al ritmo de su esperanza. Gemelos. Aún le costaba procesarlo. El doctor Almada le había confirmado la noticia con una mezcla de entusiasmo y cautela. «Estás gestando 2», le dijo con una sonrisa. «Y están fuertes. Eso sí, este embarazo va a requerir que te cuides el doble. Vas a necesitar calma y silencio. Silencio». Esa fue la palabra que más resonó en ella. Durante días, Luciana reflexionó sobre si debía contarlo. Pensó en Fernanda, en Emiliano, incluso en su madre que vivía en otra ciudad y con quien hablaba solo ocasionalmente. Pero no lo hizo. Algo dentro de ella le decía que este secreto, este milagro, debía protegerse de todo lo que pudiera contaminarlo. Era suyo, solo suyo. Guardó las ecografías en una caja de madera que colocó en el fondo del closet. Cuando Emiliano entraba a su cuarto a buscarla, escondía rápidamente cualquier señal. Sus movimientos eran más lentos, su ropa más holgada, pero su rostro había cambiado. Irradiaba una paz que Fernanda notaba sin entender del todo. «Te ves distinta últimamente», le dijo una tarde mientras cocinaban juntas. Luciana sonrió sin mirar. «Creo que me estoy reencontrando». Y era verdad. Aceptó un nuevo puesto en la librería. Ahora coordinaba los talleres de lectura infantil.
Cada sábado, recibía a un grupo de niños en la parte trasera del local, donde había almohadas de colores y estantes bajos llenos de cuentos ilustrados. Les leía con ternura, con una voz que salía de un lugar más profundo. Empezó a escribir pequeños relatos para ellos, con animales que se perdían y encontraban, con madres pájaro que protegían nidos secretos. Una tarde, una mujer de unos 40 años se le acercó después del taller. ¿Tú escribiste ese cuento? El del coyote que no tenía manada. Sí, lo escribí hace poco. Me hizo llorar. Es tan honesto. ¿Lo tienes publicado? Luciana se sonrojó. No, aún no. Pues deberías. Las madres necesitamos historias así. No de hadas perfectas, sino de luchadoras solas que siguen adelante. Ese mismo día, la mujer publicó en su blog una entrada sobre Luciana. La tituló La narradora que me enseñó a abrazar mi historia. No mencionó detalles, solo describió la calidez de sus palabras, su manera de mirar a los niños, la fuerza serena que transmitía. Esa publicación fue compartida, luego otra y otra. En unas semanas, Luciana recibió una invitación para dar una pequeña charla en un foro local sobre literatura infantil y resiliencia. Dudó en aceptarla, pero Fernanda la animó. Tú no sabes lo mucho que puedes inspirar a otras mujeres. Luciana fue al evento vestida con un vestido azul suelto que cubría su incipiente vientre. Caminaba con cuidado, respiraba con profundidad. Su voz tembló al principio, pero pronto se volvió firme. No habló de su embarazo, no mencionó su pasado, pero habló del silencio. De cómo a veces el silencio no es ausencia, sino protección. Una forma de cuidar lo que aún no está listo para enfrentarse al mundo. La gente la escuchó con atención. Al terminar, varios se acercaron a abrazarla, a pedirle consejo, a contarle fragmentos de sus propias historias. Luciana se dio cuenta de que había una red invisible de mujeres que también sanaban en secreto. Y ahí, entre ellas, se sintió segura. Cada semana, su panza crecía un poco más. Cambió sus horarios en la librería, se mudó al turno matutino para evitar agotarse. Fernanda sospechaba algo, pero no preguntaba. Había aprendido a respetar los tiempos de su hermana. Y Luciana, por primera vez en años, no sentía la necesidad de dar explicaciones. Se bastaba a sí misma. Comenzó a escribir un libro. Lo tituló Cartas a quien aún no llega. No era una novela, ni un diario. Eran pensamientos, reflexiones, fragmentos de conversaciones consigo misma. En cada línea dejaba rastros de su dolor, pero también de su renacimiento. Algunas noches se despertaba con miedo, otras con una sonrisa sin razón. Había aprendido a convivir con ambas sensaciones. Un día, mientras tomaba un té en una cafetería pequeña del centro, una joven se le acercó con nerviosismo. ¿Eres tú la que lee cuentos en la librería Arcoíris? Sí, soy yo, respondió Luciana sorprendida. Mi hija te adora y mi mamá también te sigue. Siempre dice que tienes una voz que cura. ¿Te molestaría si te grabo un video? Estamos haciendo una serie de testimonios sobre mujeres que inspiran. Luciana dudó. No era parte de sus planes, pero algo en los ojos de esa joven la convenció. Un video corto. Solo si no mencionas detalles personales, por supuesto. Grabaron en esa misma cafetería. Luciana habló de libros, de niños, de cómo la lectura le había salvado en momentos de oscuridad. No dijo nada de su embarazo, pero bastaba verla para entender que algo en ella florecía. El video fue compartido miles de veces. Mujeres de todo el país comenzaron a enviarle mensajes por redes sociales. Una madre soltera en Puebla, una mujer en Oaxaca que acababa de dejar una relación violenta, una adolescente embarazada en Chiapas. Todas agradecían su ejemplo, aunque Luciana no entendía del todo qué era lo que proyectaba. Solo sabía que, al fin, su silencio tenía un propósito. Su historia se volvió una especie de rumor luminoso. Nadie conocía los detalles, pero todos coincidían en que ella había vencido algo que no se podía nombrar.
Un periodista local la invitó a un programa radial. Luego vino la televisión. Al principio se negó, pero después de mucha insistencia accedió a aparecer en un segmento matutino, en vivo, para hablar de su trabajo con niños y su visión sobre la maternidad emocional. Llegó al estudio con su vestido verde oliva, su cabello recogido y una calma en los ojos que contrastaba con los reflectores. La entrevista comenzó con preguntas generales, pero pronto el conductor le lanzó una que la tomó por sorpresa. Luciana, muchas de las personas que te siguen creen que tu fuerza viene de haber vivido una pérdida profunda. ¿Qué le dirías a las mujeres que aún no logran salir de ese dolor? Luciana hizo una pausa. El estudio guardó silencio. Les diría que no están solas, que hay silencios que protegen, pero también silencios que asfixian, que no hay un camino correcto para sanar, pero hay algo sagrado en intentar. Yo lo intenté y no lo hice por nadie más que por mí. El conductor se quedó sin palabras por un momento. Luego continuaron con preguntas más ligeras, pero la esencia ya estaba dicha. Esa noche, al llegar a casa, Luciana encontró en su bandeja de entrada una invitación. Una productora nacional de contenido positivo quería que contara su historia en cadena nacional. Le ofrecían una entrevista en horario estelar, en vivo. Le darían espacio para hablar sin filtros, como ella quisiera. Luciana se quedó mirando la pantalla, con el cursor parpadeando sobre el botón de responder. Puso una mano sobre su vientre ya evidente. Los gemelos se movieron, le respondían, le hablaban desde dentro. «No estamos solas», susurró. Y entonces supo que el silencio, ese que la había protegido todo ese tiempo, estaba por transformarse, no en ruido, sino en voz. Una voz que estaba lista para hablar, por ella y por quienes aún no podían hacerlo. El departamento de lujo en San Pedro comenzaba a sentirse como un mausoleo. Las persianas siempre cerradas, los sillones de diseñador cubiertos de polvo, el refrigerador semivacío. Mauricio, con la camisa arrugada y el cinturón desabrochado, miraba por la ventana sin ver realmente nada. Atrás quedaban los días de eventos, de fotos filtradas con hashtags vacíos, de brindis con copas de vino que no sabía pronunciar. Lo que antes era aplauso y atención, ahora se convertía en un eco sordo que no encontraba dónde caer. La bancarrota no llegó como una explosión, fue una hemorragia lenta, una suma de decisiones arrogantes, de contratos mal negociados y de promesas que se hicieron con la boca llena y la cabeza vacía. Mauricio, confiado en que todo lo que tocaba se convertía en oro, apostó el futuro de su empresa en un proyecto de tecnología educativa con supuestos socios en Silicon Valley que terminaron esfumándose al primer análisis financiero. Cuando los números empezaron a caer, lo negaba. Cuando los empleados comenzaron a irse, lo justificaba. Pero cuando llegó la notificación de embargo al correo del corporativo, ya no hubo forma de maquillar la realidad. «Necesitamos liquidez inmediata», le dijo su contador, «o perdemos todo». «No voy a vender mis acciones», respondió Mauricio. «Eso sería admitir derrota. Esto no es un juego, Mauricio. Si no vendes, no solo perderás tus acciones, vas a perder tu casa y todo lo demás». Pero él no vendió, no por estrategia, por orgullo, por esa misma soberbia que lo había llevado a decirle a Luciana que ella era la culpable de su frustración, por esa voz interior que siempre lo hizo creerse invencible. Cuando Carolina se enteró de la situación, no reaccionó con sorpresa. Solo levantó una ceja, sacó su celular y empezó a marcar. «¿A quién le hablas?», preguntó Mauricio, mientras ella tomaba su bolso de diseñador. «A mi agencia. Necesito otro departamento. No voy a hundirme contigo». «¿Eso es todo? ¿Qué esperabas? ¿Que llorara?», respondió sin molestarse en mirarlo. «Ya no eres útil para mi marca. Eres solo un hombre roto, con una reputación arruinada y una empresa muerta». «Te di todo», dijo él con los dientes apretados, «y te lo agradezco, pero todo se acabó.
Así como tú tiraste a la basura a tu esposa por no cumplir tus expectativas, ahora te toca probar el trago. Salud. Y se fue, sin mirar atrás. Mauricio se quedó parado en medio del penthouse, escuchando cómo la puerta se cerraba con un golpe seco. El mismo sonido que había escuchado aquella vez que Luciana se fue, pero esta vez no había orgullo para sostenerse. Durante semanas sobrevivió de lo que quedaba en sus cuentas personales. Vendió relojes, luego muebles. Empezó a dormir en el sofá, rodeado de cajas de cartón con etiquetas de urgente. Las llamadas de los bancos eran constantes. La palabra demanda comenzaba a aparecer con frecuencia en los correos. Nadie le respondía los mensajes. Los amigos que antes reían con él en restaurantes caros ya no le contestaban ni las historias de Instagram. Era invisible. Una noche sin rumbo, salió del departamento y caminó hasta un bar modesto en el centro. El tipo de lugar que antes nunca habría pisado. El piso pegajoso, la música vieja, las luces bajas. Se sentó solo en la barra y pidió un whisky barato. Lo bebió como si esperara que algo se encendiera en su pecho, pero solo encontró vacío. En una pantalla al fondo del local, un programa de entrevistas se transmitía en vivo. No le prestó atención. Estaba más concentrado en su vaso y en evitar los pensamientos que lo acosaban. El rostro de Carolina alejándose, el escritorio vacío de su oficina, las carcajadas de los socios que una vez lo aplaudieron y ahora fingían no conocerlo. Pero entonces escuchó un nombre, no uno común, uno que se le clavó como cuchilla. «Y hoy tenemos con nosotros a una mujer extraordinaria», dijo la conductora con voz entusiasta. Escritora, promotora de lectura infantil y ejemplo de resiliencia, Luciana Valdivia. Mauricio levantó la cabeza con lentitud, como si temiera comprobar lo que escuchaba. En la pantalla, ahí estaba ella, Luciana, con un vestido claro, el cabello suelto y un rostro iluminado. Se veía distinta, más fuerte, más viva, más hermosa. Su corazón comenzó a latir con fuerza. La conductora le sonreía con admiración. «Luciana, tu historia ha tocado a miles de personas. ¿Cómo lograste salir de una etapa tan difícil y convertirla en una fuente de inspiración?» Ella respiró profundo, miró a la cámara y por un momento Mauricio sintió que lo miraba directamente a él. «No fue fácil», dijo con voz serena. «Pasé por momentos de oscuridad, por pérdidas, por palabras que dolieron, por silencios que pesaban, pero entendí que no tenía que quedarme ahí, que tenía derecho a rehacerme, que el dolor no define quién eres, pero sí puede enseñarte de qué estás hecha». El público aplaudió. Mauricio seguía paralizado, con el vaso temblando en la mano. «¿Y cómo fue ese proceso?», preguntó la conductora. «¿Cómo lograste reconstruir tu camino?». «Aprendí a guardar silencio cuando era necesario, pero también aprendí a hablar cuando tuve algo que decir. Me rodeé de personas que me sostuvieron y, sobre todo, decidí creer en mí, aunque nadie más lo hiciera». La cámara hizo un paneo. A su lado, en un pequeño sofá, descansaban 2 bebés dormidos, envueltos en cobijas blancas. El público reaccionó con un murmullo de ternura. «Estos son mis hijos», dijo Luciana. «2 milagros que llegaron cuando dejé de perseguir expectativas ajenas y comencé a caminar por mí misma. No fue fácil, pero cada paso valió la pena». Mauricio no escuchó el resto. Algo dentro de él se quebró. Sintió un peso en el pecho tan fuerte que le costaba respirar. Se levantó torpemente del banco, tropezando con las patas de la silla, y salió del bar como un sonámbulo. Caminó por las calles sin rumbo, bajo una llovizna fina que caía sin aviso. Cada paso era un golpe, cada imagen de Luciana en su mente era una bofetada. Ella había florecido, había renacido, había logrado lo que él siempre deseó, pero sin él. Caminó hasta que sus piernas no dieron más. Se sentó en una banca oxidada en una plaza vacía, empapado, derrotado. Cerró los ojos y ahí, solo, con el eco de las palabras de Luciana en la cabeza, sintió por primera vez algo que nunca se había permitido.
arrepentimiento verdadero, no por haberla dejado, no por haberse equivocado, sino por no haberla visto, por haber despreciado su luz mientras la tenía frente a él, y entonces recordó algo más. Un examen médico que alguna vez le hicieron cuando comenzaron los tratamientos, un resultado que le pareció irrelevante. Sacó el celular del bolsillo con los dedos temblorosos y buscó en su correo antiguo. Tardó minutos en encontrarlo, pero ahí estaba, el archivo PDF con su nombre. Lo abrió y lo leyó. Infértil. La palabra estaba clara, en negritas. Condición genética. Probabilidad natural de concepción, nula. Se quedó inmóvil. Luciana no solo había sido injustamente culpada, Mauricio era el verdadero estéril. Siempre lo había sido. Y por orgullo, por ego, por miedo a parecer menos, nunca lo leyó, nunca lo aceptó. Ahora esa verdad lo ahogaba. No solo había perdido a Luciana, nunca tuvo el derecho de llamarla menos. Los hijos que ella tenía jamás habrían podido ser suyos, ni siquiera si hubiera querido. El fin de las apariencias no solo era la ruina de su empresa o el abandono de Carolina, era el momento exacto en que entendía que lo había perdido todo, por no saber ver más allá de sí mismo. Mauricio no pudo dormir esa noche. Después de ver a Luciana en la televisión, después de leer con sus propios ojos el diagnóstico que él mismo había ignorado por años, su mente se convirtió en una tormenta. Las paredes del departamento parecían encogerse. Caminó de un lado a otro, con la carpeta médica entre las manos, como si el simple hecho de volver a leerla pudiera modificar la realidad. No entendía cómo había llegado tan lejos en la negación, cómo había sido capaz de arruinar algo tan valioso por el simple miedo a aceptar que él era el que tenía la falla. La mañana lo encontró despierto, con la mirada perdida y las manos aún temblorosas. Se metió a bañar sin pensar, se vistió sin coordinar colores ni estilos y salió del departamento decidido a buscarla. La idea era absurda, impulsiva, desesperada, pero no le importaba. Necesitaba verla, hablar con ella, pedirle perdón, explicarle, aunque no sabía bien qué. El primer intento fue en redes sociales. Buscó su perfil antiguo, pero ya no existía. Intentó con el nombre que usaron en la entrevista de televisión, pero solo encontró publicaciones compartidas, sin información personal, ni dirección, ni ubicación, ni siquiera una pista. Fue a la librería donde supuestamente trabajaba, según algunos artículos. Llegó al centro de Guadalajara en un camión viejo, porque ya no tenía coche, ni tarjetas activas, ni nadie que le prestara nada. Al llegar, se topó con un local cerrado por remodelación. Un anuncio pegado con cinta decía: «Nos vemos pronto en nuestra nueva sede». No decía dónde. Preguntó a los vecinos, a los comerciantes. Algunos recordaban a Luciana, pero nadie sabía dónde estaba ahora. «Era muy querida», dijo una señora de cabello gris que vendía tamales en la esquina. Los niños la adoraban, pero un día ya no volvió. Dijeron que la invitaron a un proyecto más grande, algo en otra ciudad. ¿Sabe cuál ciudad? No, mijo, pero creo que era algo de una escuela grande, algo importante. Eso bastó para encender en Mauricio una chispa de esperanza. Fue a cibercafés, buscó en bases de datos de instituciones educativas, rastreó entrevistas, artículos, publicaciones de blogs. Durante días comió en la calle, durmió en casas de huéspedes baratas y caminó sin rumbo, persiguiendo rumores, buscando en los rostros la sombra de la mujer que él mismo había alejado. En uno de esos foros sobre educación comunitaria, encontró un artículo que hablaba de una nueva directora en una escuela de arte y lectura en San Luis Potosí. Decía: «La maestra Luciana Valdivia ha iniciado un programa de integración escolar para madres jóvenes y niños en situación vulnerable, transformando una escuela olvidada en un oasis de esperanza». Ahí estaba, San Luis Potosí. Tomó el primer autobús.
14 horas de camino, con solo una botella de agua y una torta vieja que le regaló una señora en la terminal. Llegó con las piernas adormecidas y la garganta seca. Preguntó por la escuela en la central y un taxista lo llevó. Era un edificio pintado con murales de colores, con juegos infantiles restaurados y niños corriendo por el patio. Mauricio se quedó parado frente a la reja, paralizado. Observó durante minutos. Le parecía irreal, como si todo lo que había soñado en las últimas noches estuviera ahí, respirando frente a él. Una mujer de cabello castaño salió del edificio principal cargando una caja con libros. Por un segundo creyó que era Luciana, pero al acercarse se dio cuenta de que no. Le preguntó por ella. ¿La directora Valdivia? ¿Usted quién es? Un viejo amigo. Necesito verla. Es urgente. La mujer lo observó con desconfianza. Su aspecto desaliñado, su mirada perdida, todo en él gritaba ruina. Ella ya no recibe visitas personales. Está enfocada en su trabajo y en sus hijos. Si quiere hacer alguna solicitud, tiene que ir por los canales oficiales. Por favor, solo dígale que estoy aquí, que necesito hablar con ella. Soy Mauricio. Ella me conoce. Por favor. La mujer lo miró unos segundos más. Luego negó con la cabeza. Ella no quiere contacto con su pasado, y si usted es parte de él, le pido que se retire. Por su bien y por el de ella. Mauricio dio un paso atrás. Sentía que se le iba el aire. Quiso insistir, gritar, correr al interior del edificio, pero algo en la mirada de aquella mujer lo detuvo. Era una mirada firme, protectora, como la que Luciana habría tenido si él fuera otro hombre. Se sentó en la banqueta frente a la escuela y se quedó ahí por horas. Los niños salían, las maestras cerraban salones, los padres recogían mochilas. Esperó verla salir, aunque fuera de lejos, pero nunca la vio. Cuando cayó la noche, un guardia de seguridad le pidió que se fuera. «No puede quedarse aquí, señor. Esto no es un refugio». No dijo nada, solo se puso de pie y caminó hacia el centro. Con los pies adoloridos, los ojos enrojecidos y el pecho reventando. Al día siguiente volvió. Esperó desde temprano. Nada. Y al siguiente. Y al otro. La misma historia. Luciana no apareció. Era como si supiera que él estaba ahí. Como si lo hubiera sentido llegar y hubiera levantado un muro invisible entre ellos. Un muro que ya no podía escalar. Durante esas noches se hospedaba en un hostal pequeño. Le quedaban pocas monedas. Comía poco. A veces solo café y pan duro. Pero insistía en quedarse un día más, convencido de que si la veía, si le decía lo que había descubierto, si le pedía perdón de rodillas, algo cambiaría. Pero no cambió. Una tarde, mientras miraba la escuela desde una banca, un niño pequeño salió corriendo al patio perseguido por una niña. El niño se tropezó y cayó. Una mujer se acercó a él, lo levantó con cuidado y le limpió la cara con un pañuelo. Mauricio no alcanzó a ver su rostro. Solo vio que el niño la abrazaba como si el mundo dependiera de eso. El niño tenía el cabello rizado, la niña también. Por un momento pensó que tal vez eran sus hijos, luego se recordó. No podían ser suyos, nunca lo fueron, nunca lo serían. Y esa verdad, dicha en silencio por su propia cabeza, fue el golpe final. Se levantó, caminó por última vez hacia la entrada, miró el mural que los niños habían pintado, un árbol enorme, con ramas que llegaban al cielo y raíces profundas. En una de las ramas un nombre, directora Luciana. Abajo 2 huellitas de colores, como si alguien las hubiera puesto al azar. Pero él supo que no. No era al azar. Caminó sin rumbo, por calles desconocidas, sin pensar en el destino. Ya no buscaba a Luciana, ya no podía buscarla, porque lo había entendido. No había nada que recuperar, no había regreso posible. Luciana no solo lo había superado, lo había borrado. Mauricio regresó a Monterrey una semana después, sin avisarle a nadie, sin rumbo claro. El departamento donde había vivido con Carolina ya no era suyo.
Había sido embargado junto con la mayoría de sus bienes. Lo poco que conservaba cabía en una mochila, un par de camisas arrugadas, una libreta vieja y una USB oxidada que no recordaba haber guardado. Se hospedó en una pensión barata en el centro de la ciudad, en un cuarto con paredes húmedas y ventilador colgado del techo que hacía más ruido que aire. Pasaba los días sin hablar con nadie, comiendo lo justo, evitando espejos. La ciudad que alguna vez dominó con su ambición, ahora lo tragaba como a un extraño. Nadie lo reconocía, nadie lo buscaba. En el celular quedaban solo números de cobranza y un par de contactos sin foto. Una noche de insomnio, revisando los archivos digitales de su antiguo correo, encontró una carpeta llamada Documentos Personales 2016. Dentro, cientos de archivos olvidados, recibos, contratos, pólizas y un PDF nombrado simplemente Resultados Mauricio. Lo abrió sin pensar. El documento se cargó en segundos, aunque su corazón tardó mucho más en reaccionar. Al principio no entendió. Solo vio datos técnicos, valores numéricos, términos médicos. Luego, una palabra resaltada en el encabezado del informe: azoospermia no obstructiva. Bajó lentamente por el texto. Cada frase era un golpe. Ausencia total de espermatozoides en el eyaculado. Condición irreversible de origen genético. Paciente no presenta viabilidad reproductiva natural sin intervención externa. Mauricio soltó el celular como si le hubiera quemado la mano. Se quedó inmóvil. La mente se le fue a otra época, al día en que Luciana lloraba en el sillón, sintiéndose insuficiente, al momento en que él la llamó carga, a las veces que repitió que ella era el problema, que él necesitaba una mujer completa, fértil, capaz, a las noches en que se fue con otras sintiéndose superior, convencido de su virilidad invulnerable. La boca le sabía a óxido. Se arrodilló junto al colchón viejo, respirando con dificultad. Nunca se había permitido leer ese resultado. El médico se lo había dado en mano, se lo explicó, pero él lo había descartado. No podía ser, no él, no el exitoso, el fuerte, el que tomaba decisiones. Luciana había cargado sola con el peso de su infertilidad aparente. Había soportado terapias, tratamientos, inyecciones. Había recibido su desprecio, sus humillaciones, sus acusaciones. Y todo había sido una mentira sostenida por su ego, un error que él mismo eligió mantener por conveniencia. Porque aceptar que era estéril le habría derrumbado el mundo. Ahora el mundo estaba en ruinas y ya no quedaba nadie a quien culpar. Pasaron los días y las noches sin diferencia. Mauricio apenas salía del cuarto. Una tarde, mientras caminaba por la calle Morelos, con la esperanza de encontrar un café donde lo dejaran quedarse sin consumir, vio en la pantalla de una tienda de electrodomésticos un programa de televisión. Era una repetición de aquel especial donde Luciana había aparecido. La cámara la enfocaba mientras sostenía a sus dos hijos, sonriente, segura, rodeada de aplausos. El conductor narraba su trayectoria. La directora Valdivia ha transformado la educación comunitaria en San Luis Potosí, con un modelo centrado en la resiliencia emocional y la narrativa como herramienta de sanación. Mauricio se acercó al cristal como si se tratara de un altar. Nadie más parecía prestarle atención al programa, pero para él era todo. Se vio reflejado en el vidrio, flaco, ojeroso, con la ropa sucia, y justo detrás, en la pantalla, Luciana irradiaba una luz que a él nunca le había pertenecido. Una mujer pasó a su lado y lo miró con incomodidad. Se alejó apurando el paso. Él ni siquiera la notó. Volvió a la pensión con los pies ampollados y la mente en llamas. Se sentó frente a la pequeña televisión que compartía con el pasillo y buscó en el control remoto el canal donde transmitían el programa. No lo encontró. En cambio, se topó con una entrevista reciente en otro canal local. Luciana estaba sentada en un foro decorado con libros y dibujos infantiles. Hablaba con una voz más firme que nunca.
Cada historia tiene heridas, decía, pero también tiene la posibilidad de una nueva página. Lo importante no es olvidar lo que vivimos, sino decidir cómo queremos seguir escribiendo. El entrevistador le preguntó por los padres de sus hijos. Ella solo sonrió. Mis hijos no necesitan saber de dónde vinieron, sino hacia dónde vamos. Lo importante no es cómo llegaron, sino que están aquí, y que los amo más que a nada. Mauricio apagó el televisor, no por enojo, no por dolor, sino porque no podía sostener más lo que sentía. Estaba roto, no por haberla perdido, por haberla destruido y no darse cuenta, por no haber visto que ella era todo lo que él necesitaba mucho antes de que el mundo se lo dijera. Esa noche no cenó, no durmió. Se quedó sentado en la orilla del catre, con el teléfono en la mano, viendo la carpeta del examen médico una y otra vez. Quería borrarla, quería destruirla, pero sabía que no podía. Esa era su verdad, la única que no podía cambiar. Intentó escribirle un mensaje, buscó su correo, redactó algo, lo borró, lo volvió a escribir. Solo pudo escribir una línea. Nunca merecí tu amor, pero ojalá sepas que aún te agradezco por haberme amado. No lo envió, no por cobardía, sino porque entendió que ella ya no lo necesitaba, que lo que tuviera que decirle llegaba tarde, que el perdón, cuando no se pide a tiempo, se vuelve una carga más para quien lo escucha. Cerró los ojos con el examen en la mano y por primera vez en su vida lloró en silencio, no por Luciana, por sí mismo, por lo que pudo ser y no fue, por todo lo que destruyó por no atreverse a mirarse de frente. Afuera llovía. Dentro solo quedaba un hombre frente a una pantalla apagada, mirando en ella el reflejo de todo lo que había perdido por su soberbia, y sabiendo con absoluta certeza que nunca lo iba a recuperar. A veces, el dolor no viene de un golpe directo, sino de esas pequeñas decisiones que tomamos todos los días y que sin darnos cuenta van construyendo un muro entre nosotros y las personas que alguna vez amamos. La historia de Luciana y Mauricio no es solo la de una mujer que superó el abandono, ni la de un hombre que lo perdió todo por orgullo. Es, en esencia, una lección profunda sobre la fragilidad humana, el valor del silencio y el poder transformador de la verdad. Luciana empezó su camino creyendo que el amor consistía en sacrificarse, que para construir una familia debía renunciar a sí misma, a su vocación, a su independencia. Creyó que el amor verdadero implicaba cargar con culpas que no le correspondían, soportar ofensas disfrazadas de verdades y aguantar el desprecio como quien aguanta una tormenta porque al final, dice la esperanza, siempre sale el sol. Pero no siempre es así. A veces la tormenta solo se disipa cuando uno se aleja de quien la provoca. Durante años, Luciana vivió tratando de llenar un vacío que no le pertenecía. Fue víctima del ego herido de un hombre que jamás supo mirar más allá de sí mismo. Mauricio, cegado por una idea falsa de hombría, por una necesidad enfermiza de control y poder, fue incapaz de aceptar una verdad simple pero devastadora, que él no podía dar vida. Y esa herida, en lugar de enfrentarla, la proyectó en la mujer que más lo amó. El orgullo de Mauricio se volvió su prisión. Incapaz de leer su propio diagnóstico, prefirió señalar, humillar, lastimar, porque cuando el dolor no se acepta, se transforma en veneno, y ese veneno contamina todo lo que toca. El daño que le hizo a Luciana no fue solo emocional, fue existencial. Le quitó su autoestima, su sentido de pertenencia, su fe en sí misma. Pero ella, en medio de la oscuridad más profunda, eligió algo que pocos eligen: levantarse. Luciana no se reconstruyó por despecho, no rehizo su vida para demostrarle nada a nadie. Lo hizo porque entendió que su historia no podía terminar en una derrota impuesta. Descubrió que el verdadero amor empieza por una misma, que la maternidad no define la valía de una mujer y que el silencio, cuando se elige con conciencia, puede ser un refugio poderoso.
El silencio de Luciana no fue resignación, fue protección. Fue un acto de amor hacia sus hijos, hacia su nueva vida, hacia su nueva versión. Guardó su embarazo como un secreto sagrado, no por miedo, sino por respeto a su propio proceso. Eligió no hablar del padre, no porque no pudiera, sino porque entendió que hay verdades que no vale la pena entregar a quienes no las merecen. Y mientras ella florecía en un nuevo lugar, transformando el dolor en servicio, en educación, en arte y en ternura, Mauricio se hundía en la consecuencia de sus actos. Su ruina no fue económica, fue moral. Perdió su reputación, su empresa, sus relaciones, pero, sobre todo, se perdió a sí mismo. Lo más trágico de su historia no fue quedarse solo, fue descubrir, demasiado tarde, que todo lo que alguna vez deseó ya había estado a su lado, que el amor, el verdadero, se le ofreció sin condiciones y él lo despreció por no encajar en sus estándares. El golpe final, aquel que lo quebró, no fue la imagen de Luciana en televisión ni el éxito que ella había construido sin él. Fue el resultado de ese examen olvidado, la verdad que había ignorado, negado, ocultado. Descubrir que la infertilidad siempre fue suya fue como mirar el espejo y no reconocerse, porque por años vivió una mentira sostenida por su soberbia, y cuando la verdad llegó, ya no había nadie para escuchar su arrepentimiento. La vida tiene maneras muy crueles y a la vez sabias de poner todo en su lugar. Luciana encontró su camino al romper con todo lo que le habían dicho que debía ser. Mauricio, en cambio, lo perdió todo por no querer ver lo que realmente era. Y en esa dualidad se encuentra la enseñanza más profunda de esta historia, porque todos, en algún punto, somos Luciana. Todos hemos amado esperando ser suficientes, hemos callado para no perder, hemos cargado con dolores que no nos correspondían. Y todos también podemos ser Mauricio. Todos hemos dejado que el orgullo guíe nuestras decisiones. Hemos herido sin medir, hemos ignorado verdades por miedo a lo que puedan destruir. La diferencia está en lo que hacemos con lo que vivimos. Luciana eligió sanar, eligió volver a confiar, no en otro hombre, no en una nueva relación, sino en sí misma. Reconstruyó su identidad desde la herida, no negándola, sino honrándola. Y al hacerlo, se convirtió en un faro para otras mujeres, en una guía silenciosa que demostró que el pasado no define el destino y que incluso del abandono puede nacer algo sagrado. Mauricio, por su parte, representa ese lado de nosotros que muchas veces no queremos mirar, el que se escuda en la arrogancia, el que niega el dolor, el que daña primero para no sentirse vulnerable. Pero su historia también nos recuerda que el tiempo no perdona la ceguera y que la verdad, tarde o temprano, se impone. A veces cuando ya no hay nada que hacer. Esta historia no termina con una reconciliación, ni con un perdón público, ni con redención. Termina con una mujer que eligió vivir y un hombre que tuvo que sentarse frente a su soledad a mirar lo que destruyó. Y eso es lo más honesto que puede dejarnos una historia real. La certeza de que no todos los errores tienen arreglo, pero sí tienen lección. Hoy, muchas personas viven atrapadas en relaciones donde el amor se confunde con dependencia, donde el silencio se convierte en castigo y no en refugio, donde las decisiones se toman desde el miedo y no desde la verdad. A ellas, esta historia les dice: puedes soltar, puedes empezar de nuevo, puedes mirar hacia adentro y recordar quién eras antes de que el dolor te cambiara. Y para quienes han lastimado, para quienes han preferido el orgullo antes que la empatía, esta historia es un llamado urgente a despertar antes de que sea tarde. Porque hay palabras que, cuando no se dicen a tiempo, se convierten en cicatrices permanentes. Y hay personas que, cuando se van, ya no regresan, no por rencor, sino porque aprendieron a vivir sin ti. Luciana no venció a Mauricio, no era esa su meta. Ella venció el miedo, venció la culpa, y en ese triunfo silencioso construyó una vida plena, limpia, verdadera,
Una vida que no necesitó testigos ni aplausos, solo verdad. Si esta historia te tocó el corazón y quieres apoyar este canal, considera dar clic en el botón que dice "Gracias", justo aquí abajo.